Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día tan especial que nos ha regalado el Señor, en el que nos hemos gozado y alegrado en Él. Damos gracias al Señor porque una vez más Él nos concede la oportunidad de que juntos podamos seguir estudiando su palabra. La palabra del Señor, además de ser alimento, es la espada que el Espíritu Santo utiliza para poder transformar y moldear nuestras vidas. Hemos estado hablando durante estos últimos meses acerca de todo lo relacionado con el carácter cristiano. Estamos hablando ahora acerca del tema del carácter de nuestro Dios. Y en cuanto a su carácter, estamos hablando de lo que es la santidad. Así que hoy continuamos con este estudio y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos podamos ser bendecidos, edificados y fortalecidos con la palabra que el Señor trae a través de mí en el día de hoy. Señor, queremos darte una vez más gracias porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tú eres un Dios de propósito eterno y nos concedes la oportunidad de que juntos podamos estudiar tu palabra. Estamos haciendo uso de la instrucción que nos dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ella tenemos nosotros la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es esa vida eterna. Padre, muchas gracias por lo que en este día vas a hacer en nuestros corazones y en nuestra mente, colocando de una manera muy especial a través de tu Espíritu Santo tu palabra, que ella penetrará hasta partir el espíritu del alma y llegará hasta la coyuntura nuestra y hasta los tuétanos. Ella no regresará a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la envías en este día. Por eso de antemano queremos darte gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Este es el año de plenitud divina en el que estamos morando bajo la gloria de nuestro Dios. Y estamos morando bajo la gloria de nuestro Dios porque estamos viendo su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones. Realmente estamos aquí porque el Señor ha sido con nosotros, ha extendido su gracia, su misericordia, su bondad tan infinita para que nosotros podamos estar en este día aquí juntos. Damos gracias a Dios por esto. Entonces, en el día de hoy le presento el tema la fuente de la santidad. La fuente de la santidad. La santidad, amados hermanos, es un atributo divino moral de nuestro Dios. Y la santidad es la mayor necesidad que tenemos nosotros los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Como vimos en el mensaje anterior, Dios nos exige que nosotros seamos santos porque Él es santo. Él quiere que nosotros seamos de la misma calidad, de la misma característica de Él. Dios quiere que la esencia de Él esté en nuestra vida y la santidad es parte de la esencia principal de nuestro Dios. Recuerden que la palabra del Señor dice que los cimientos del trono de nuestro Dios es la justicia. Y Él allí en ese trono, Isaías lo vio como el Dios santo, santo, santo. ¡Qué maravilloso! Entonces la justicia de Dios emana a través de su propia santidad. ¡Qué maravilloso! Vamos entonces a comenzar nuestro estudio. La santidad es uno de los temas clave de toda la Biblia. Vemos en ella a Dios,
que exhorta a su pueblo una y otra vez a ser santo. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis que la ciudad es santa y la tierra también es santa. Dios mismo es santo en todo, santo en amor, santo en su poder, santo en sus propósitos, santo en sus juicios. La voluntad de Dios es que en esa misma forma la santidad inunde cada aspecto de nuestra vida todos los días y en todas las circunstancias. Podemos aseverar en este momento que santo es el Señor. Aleluya. En mi disertación del día de hoy voy a tocar dos puntos esenciales. Primero, la sangre de Cristo. Segundo, la palabra y el Espíritu. Vamos a ver este primer punto, la sangre de Cristo. Primera de Pedro, está basado en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 18 al 21, que le voy a leer en la versión Mundo Hispano de Estudio. Y dice así la palabra del Señor: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de nosotros. Por medio de Él creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Para poder entender bien, amados hermanos, lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en estos 4 versículos, nosotros tenemos que irnos al contexto de cuando él estaba escribiendo esta carta. En el tiempo en que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta, habían muchos esclavos. Era el tiempo de la esclavitud. Y aquellos que eran esclavos, la única manera de salir de la esclavitud es que alguien, un familiar, pudiera pagar el precio y comprarlo para que él saliera de esa esclavitud. Según lo que Pedro escribe allí, nosotros éramos esclavos del pecado. Y Dios, como familiar de nosotros, lo que hemos creído en el Señor Jesucristo, tuvo que pagar un precio para poder sacarnos del mercado de la esclavitud. Amados hermanos y hermanas, un esclavo era redimido cuando alguien pagaba el dinero para comprar su libertad. No hay redención sin precio. Toda redención tenía un precio, y nuestra redención a nosotros no nos ha costado absolutamente nada. Nada más tener fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y ya llegamos a ser salvos. Pero al Señor Jesucristo le costó un precio muy alto para redimirnos a nosotros y sacarnos del mercado de la esclavitud. Dios pagó por nuestro rescate para librarnos de la tiranía del pecado, no con dinero, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo número 6, el versículo 6 y 7, que dice de la siguiente manera: y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado,
porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Miren esto, ¿por qué envió Dios a su Hijo a morir en la cruz del Calvario hasta derramar la última gota de sangre? Dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que fue para destruir en nosotros el pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido en nosotros, para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldición. Y allí íbamos, los que hemos creído en Él, allí íbamos nosotros con Él, siendo castigado el pecado, para que nosotros en el día de hoy seamos justificados. ¿Qué es eso de justificado? Que Dios dice, bueno, por cuanto has creído en mi Hijo Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y le has recibido como tu único y suficiente Salvador personal, yo tomo los pecados tuyos y los sepulto en lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Entonces Dios, a través de ese acto de recibir a Jesús, nos justifica, nos deja libre de todos esos pecados pasados. Pero lo importante de esto aquí es que Él no nos hace libre para que sigamos pecando. No. Es para, Él nos hizo libre para destruir en nosotros el cuerpo del pecado, a fin de que nosotros vivamos en novedad de vida, en una calidad de vida santa como Él es santo. Miren lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:20. Pues han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, como el precio que Dios pagó para nuestra redención fue la propia vida de su Hijo Jesucristo. Nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dijo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario es perfecta. Lo que sucede es esto, amados hermanos: los pecados pasados que no fueron perdonados, Dios los sepultó en lo profundo de la mar para que nosotros vivamos en novedad de vida, en santidad. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Jesús, la palabra del Señor dice que nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Las tinieblas en la Biblia representa la ignorancia. La ignorancia es oscuridad, es tiniebla. Dice que somos trasladados de las tinieblas, o sea, de la ignorancia a la luz admirable de Dios. La luz admirable de Dios tiene que ver con el conocimiento de Dios, el Padre, el único Dios verdadero, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Padre envió, y el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, quien habita en nosotros para glorificar al Padre y al Hijo en cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, nuestros pecados son perdonados, pero la santidad no es instantánea, no viene de inmediato. La santidad es un proceso, porque ¿cómo va a desaparecer la ignorancia de nuestra vida, de nuestra mente? Es a través de recibir la palabra de Dios. A medida que nosotros vamos guardando en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra del Señor, ella nos va librando de la oscuridad. Hay creyentes
que pueden estar en la iglesia y si no se alimentan, siguen siendo ignorantes de Dios y de su voluntad. Entonces, el proceso de santidad empieza porque Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Después ese proceso continúa a través de la palabra y el Espíritu. El Espíritu Santo nunca trabaja sin la palabra. Entonces nosotros necesitamos conocer con claridad al Dios de la palabra y necesitamos a través de su palabra conocer su voluntad para poder avanzar en esa vida santa a la que el Señor nos llama a nosotros. Así que si Dios nos compró por precio, tenemos que glorificar a Dios en todo nuestro ser. Miren lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con él, perdonando todos los delitos. El verso 14 dice, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria. La ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. Cuando Adán y Eva pecaron, el Señor nuestro Dios dijo, todo el que pecare morirá. Y Dios estaba hablando, estaba hablando de la muerte física y de la muerte eterna. Pero entonces Dios tenía un plan maravilloso que había ideado desde antes de la fundación del mundo. Enviar a su Hijo Jesucristo, a quien envió y ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces allí en la cruz del Calvario, esa acta que decía, Leslie debe morir física y eternamente, al recibir yo a Jesús y vivir para Él, entonces ese acta del decreto fue anulado. Porque yo voy a morir físicamente, pero en vez de morir, si permanezco en Cristo Jesús, en vez de morir eternamente, yo voy a vivir. Porque el acta fue anulada en Cristo Jesús. Él la clavó en la cruz del Calvario. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Hebreo capítulo 9, versículo 12. Hablando del Señor Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención. Nosotros nos preguntamos, si la palabra de Dios dice que las fiestas, el Pesaj y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés eran de carácter eterno, ¿por qué nosotros no las celebramos? Esas fiestas fueron establecidas hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús es nuestra verdadera fiesta. Si nosotros nos acogemos a celebrar esa fiesta, tenemos que hacer igual que los judíos. Nosotros tenemos que matar animales. ¿Cómo es que tú vas a celebrar esa fiesta y tú no vas a matar animales como lo estableció Dios? Pero Cristo Jesús, que es nuestra fiesta, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de macho cabrío ni becerro, sino mediante su propia sangre. No podemos estar en dos sangres, no podemos estar en la sangre de los machos cabríos, en la sangre de los becerros y en la de Cristo. O estamos en la sangre de Cristo o estamos en la sangre de los becerros y de los machos cabríos. O estamos en nuestra fiesta que es Cristo o seguimos celebrando la fiesta. ¿Por qué Israel tiene que seguir celebrando la fiesta? Déjeme explicarle esto bien. Si Israel Dios no le hubiese dado
esa fiesta para celebrarla por estatuto perpetuo hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, ellos hubieran perdido su identidad y nunca más Israel hubiese vuelto a ser el pueblo escogido de Dios por causa de esa fiesta, de esas prácticas. Israel mantuvo su identidad. Ahora, es pequeño lo que Dios hizo con eso. Mire, a través de la Pascua, Dios le dio libertad al pueblo de Israel. A través de nuestra Pascua, que es Cristo, Dios nos ha dado libertad a nosotros del pecado. Seamos judíos o seamos gentiles. Si los judíos no aceptan a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, aunque celebren fiesta y todo esto, no son liberados del pecado. Solamente la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos libera del pecado. Dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de macho cabrío ni de becerro, sino mediante su propia sangre, la sangre de Cristo. Amados hermanos y hermanas, no podemos escapar del pecado por nuestros propios medios. Solamente la vida del Hijo de Dios puede librarnos. Ahora, ¿qué cosa es necesaria antes de que podamos dar los primeros pasos hacia la santidad? Lo primero es que debemos ser redimidos, debemos ser comprados del mercado de la esclavitud, debemos ser trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Debemos de salir de la ignorancia espiritual para entrar en la sabiduría de Dios, para entrar en el conocimiento divino. Lo primero que debemos es ser redimidos a través de ¿qué? De la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser limpios por la preciosa sangre de Jesús. Todos los no salvos, tanto gentiles como judíos, caminan por senderos falsos y practican vanas maneras de vivir heredada de sus antepasados. Mis amados hermanos y hermanas, necesitamos hacer lo que nos recomendó el escritor a los hebreos, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. No podemos seguir con la misma práctica. Hay una diferencia entre las prácticas de los gentiles, los que no conocen a Dios, y la de los judíos. Los que no conocen a Dios, de los gentiles, son idólatras, adoran imágenes, y los judíos practican una religión. Mientras no está Cristo, es la práctica de una religión. Por eso desde el Antiguo Testamento ya Dios decía: yo estoy cansado de sus fiestas, de sus lunas nuevas, de todo estoy cansado. Porque el pueblo, a pesar de todo eso, seguía en sus propios pecados. ¿Qué cosa es necesaria antes de que podamos dar los primeros pasos hacia la santidad? Recuerde esto: ser redimido. Y ser redimido es que nosotros tenemos que dejar la práctica antigua de cosas que no tienen significado, como dijo el apóstol Pedro, lo que hemos recibido de nuestros antepasados.
Es decir, los que no conocen a Cristo siguen las viejas tradiciones, motivadas más bien por la ignorancia y la influencia del mal en el mundo. Amados y amadas, es necesaria la sangre de Cristo para que podamos ser liberados de este tipo de vida. Cristo es el Cordero Pascual de Dios. Cristo es nuestra Pascua. Su muerte en el Calvario y en el derramamiento de su sangre son las únicas cosas que nos pueden libertar del Egipto de pecado y del poder de Satanás. Así como dice Éxodo 12:5. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomarán un cordero, un cabrito. Ahora, mi hermano, si usted quiere practicar lo que está en la ley, si usted quiere practicar la fiesta y eso, prepárese su macho de 1 año, prepárese su cordero o un cabrito para sacrificarlo. Algunos quieren celebrar el Pesaj a la manera de los judíos, celebrar toda la fiesta que celebran los judíos. Miren lo que dijo el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, en 1 Corintios capítulo número 5, versículo 7. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como son sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Cristo es nuestra Pascua. Si yo me vuelvo a celebrar el Pesaj, ¿qué es lo que yo estoy celebrando? Estoy celebrando lo que Dios hizo, la salida que hizo Dios del pueblo de Israel de Egipto. Estoy celebrando la liberación que Dios hizo de Egipto. Cuando yo celebro la Pascua del Señor, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que algunos ya no quieren celebrar, entonces yo estoy celebrando mi Cordero Pascual que ya fue sacrificado una vez y para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos algo grande, tenemos a Cristo. Si queremos volver al pasado, queremos volver a algo más chico. Se lo explico así. Moisés fue un libertador que Dios levantó para el pueblo de Israel. Cristo es un libertador que Dios levantó para la humanidad. Israel celebró el Pesaj, la Pascua, como salida de Egipto. Nosotros celebramos la cena del Señor como salida de la esclavitud del pecado del mundo. Ese traslado que Dios hizo de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que escoger qué es lo que vamos a celebrar. No, nosotros queremos celebrar las dos cosas. Entonces eso es una mezcla. Ese es sincretismo. Es una mezcla, una confusión. Si yo dejo de celebrar, mire, Dios habló de estatuto perpetuo. Los hermanos de la iglesia del primer siglo celebraron la cena del Señor. Pablo recibió años después la revelación de lo relacionado con la cena del Señor y le escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto, y la iglesia siguió celebrando la cena del Señor. Y yo la sigo celebrando en el día de hoy. Yo digo yo, porque algunos ya no la quieren celebrar. Yo la sigo celebrando. Para nosotros ha sido un estatuto perpetuo. Desde que se fundó la iglesia primitiva, se ha celebrado la cena del Señor hasta el día de hoy. Los que realmente tienen una identidad en Cristo, los que no, se quieren volver. Algunos quieren eliminar. Dice el apóstol Pablo que esos son enemigos de la cruz del Señor Jesucristo, porque quieren eliminar lo que estableció Cristo. Hay un pacto antiguo, hubo un pacto antiguo con el pueblo de Israel que fue ratificado mediante Moisés.
hay un pacto nuevo. Cristo dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, la sangre de la alianza y el pacto para redención. Fue ratificado. El primero no fue ratificado mediante la muerte de Moisés, sino ratificado mediante la muerte de animales. El segundo, que está en Hebreo, fue ratificado mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 7, añade: pero si andamos en luz, en revelación, en claridad en nuestra mente, en el conocimiento y en la sabiduría divina, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús es su vida derramada por nosotros. Es absolutamente necesario que su vida esté en nosotros antes de que podamos dar los primeros pasos hacia la santidad. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados no fue una reflexión tardía, ni algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. Este plan lo estableció el omnisciente y eterno Dios antes que fuera creado el mundo. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo número 1, él dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para estar delante de Dios santos y sin mancha, para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito es estar delante de Dios santos, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Amados hermanos y hermanas, qué bendición debió haber sido para los creyentes judíos enterarse de que la venida de Cristo y su obra de salvación fueron planeadas por Dios mucho antes de que comenzara el mundo. Dios no ha hecho nada por casualidad. Eso les dio la seguridad de que la ley no fue descartada porque no dio resultado, sino porque tanto la ley como la venida de Cristo eran parte del plan eterno de Dios. Vamos al segundo punto: la palabra y el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 1, verso del 22 al 25, sustenta este segundo punto, la palabra y el Espíritu. Dice el apóstol Pedro: habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Tenemos que hacer algo nosotros para poder comenzar una vida de santidad. ¿Qué se da a entender en el versículo número 22? Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido,
ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Tenemos que hacer algo nosotros para poder comenzar una vida de santidad. ¿Qué se da a entender en el versículo 22? Como hemos visto, la santidad según la Biblia es principalmente una dedicación o consagración a Dios y a su voluntad, su adoración y su servicio. Sin embargo, es necesario que insista en algo, en su aspecto negativo, porque no podremos alcanzar esta clase de dedicación si todavía se hallan en nuestro camino la ignorancia espiritual y el pecado. Nosotros sí tenemos tenemos algo que hacer: purificar nuestras almas, vida y motivaciones, para que haya en nosotros una completa obediencia a la verdad del Evangelio. A medida que el Espíritu Santo va siendo cada vez más real esta verdad en nuestro corazón, es innegable la importancia de la palabra de Dios con relación a la santidad. Puesto que la Biblia es la verdad, es indispensable que nos ciñamos a ella y que manifestemos la calidad de fe y amor que exige. Además, puesto que es la única verdad, es la espada del Espíritu, es el arma que el Espíritu Santo usa para transformarnos, es el arma que el Espíritu Santo utiliza para ajustar nuestra visión espiritual, nuestra visión moral y nuestros pensamientos. Es su único instrumento, el único medio por el cual puede realizar su obra en nuestro corazón. Amados y amadas, ¿cuál es la razón por la cual Pedro cita Isaías 40 del 6 al 8? Vamos a ver. El propósito de Isaías, que en el Antiguo Testamento, era demostrar que, al contrario que las ideas y tradiciones humanas, la palabra de Dios es viva. ¿Sabes qué está diciendo Isaías? Toda esa práctica, esas son muertas. ¿Ustedes creen que hay vida en el derramamiento de sangre de animales? Eso es muerto. ¿Ustedes creen que hay vida en esas prácticas? En lo único, amados hermanos y hermanas, que hay vida es en obedecer la palabra de Dios, en practicar lo que dice la palabra del Señor. Así que por eso el profeta Isaías quiso demostrar que, al contrario que las ideas y tradiciones humanas, la palabra de Dios es viva. Por lo tanto, puesto que es viviente, permanece para siempre. Esto es lo que es inmutable, lo que es perpetuo, es la palabra de Dios. Es innegable. No podemos, amados hermanos, negar la relación que tiene la palabra de Dios y la santidad. Usted no puede ser completamente santo sin el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que le mostrará al único Dios verdadero, le mostrará quién es Jesucristo, a quien Él envió, y le mostrará quién es el Espíritu Santo y la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Es el único instrumento que el Espíritu Santo tiene, la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios es que Él puede realizar su obra en nuestros corazones. Quiero hacer una pausa aquí para explicarle algo, porque nosotros tenemos que conocer esto.
Los gentiles que han conocido al Señor Jesucristo, en su gran mayoría, todos eran idólatras, adoradores de imágenes. Entonces fueron trasladados de esas tinieblas a la luz admirable. Entienden en el día de hoy que no se puede adorar imagen, que hay que adorar al Dios vivo, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y hermanos, cuando nosotros entendemos esto, ya el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. El enemigo es astuto, entonces el enemigo cambia. El enemigo sabe que una vez que nosotros entendamos que ya no debemos adorar imágenes, no lo vamos a hacer más. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Él necesita confundirnos. Y allí es donde él va a traer ideas y prácticas que nosotros le vamos a meter al evangelio puro. Y vamos a entrar en confusión. Ya entonces nosotros dejamos de confiar en el Señor Jesucristo y queremos confiar en prácticas. Amados y amadas, la gloria, la belleza y la sabiduría de esta tierra son tan efímeras y pasajeras como hierba y la flor del campo. Mire, algunos se enojan conmigo por lo que yo estoy compartiendo, porque ellos, después de tener el evangelio puro, han comenzado a meterle al evangelio del Señor Jesucristo cosas que no corresponden. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. Pablo era un fariseo. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no le hubiera dado la revelación directa del evangelio al apóstol Pablo? ¿Saben qué tuviéramos nosotros en el día de hoy? Nosotros tuviéramos una confusión. Pablo hubiese metido idea del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hubiese metido idea de la práctica del judaísmo. El Señor tuvo que darle por revelación el evangelio al apóstol Pablo, que él estuvo dispuesto ante el concilio en Jerusalén. Él y Bernabé estuvieron dispuestos a, si era necesario, dar su vida por el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue celoso de la revelación que le dio el Señor Jesucristo. Él nunca se confundió. Él tuvo plena claridad de qué él había sido llamado. Él fue llamado a predicarle el evangelio a los gentiles y no predicárselo como se le predicaba a los judíos. Él fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. A cada uno dándole el evangelio en la forma en que el Señor lo estableció. Él nunca se confundió. Hubo quienes se confundieron. Por ejemplo, Himeneo, Fileto, se confundieron y comenzaron, después que habían creído en el Señor Jesucristo, comenzaron a agregar otras cosas y naufragaron en la fe. Pablo permaneció firme. Las declaraciones y promesas de los hombres, sus esfuerzos por dar explicaciones y orientar, son igualmente temporales y pasajeros. Es fácil observar lo cambiadizas y transitorias que son las teorías de la ciencia, que pasan pronto y caen en el olvido. Por buena que sean la ciencia y la sabiduría humana, no son suficientes para que nosotros edifiquemos nuestra vida sobre ella. Para esto necesitamos de la palabra de Dios, que es eterna e inmutable. Los tiempos, las situaciones
las costumbres y las tradiciones de los hombres cambian. En cambio, la palabra de Dios nunca pasa de moda. Ustedes saben que yo lo que les estoy predicando, yo lo vengo recibiendo desde pequeño. O sea, yo tengo más de 50 años de venir recibiendo este conocimiento. Y ha pasado mucho tiempo y yo predico la palabra de Dios en el día de hoy. Y es como cuando me la predicaron a mí. No ha cambiado en absoluto, ningún cambio. Ningún cambio. Yo iba a la escuela dominical y recibía. Yo me acuerdo desde los 5 años. Mi mamá dice que me dedicó a los 8 días de nacido. Yo recuerdo desde los 5 años cuando yo iba a la escuela dominical y recibía la palabra y que se hablaba de los profetas, de los patriarcas. Me conmovió muchísimo desde pequeño la vida del profeta Daniel y de José. Y durante toda mi vida lo que yo más he estudiado es la parte del libro de Génesis que tiene que ver con la vida de José, que en cualquier momento le comienzo a compartir de él y del profeta Daniel. Desde pequeño. Y esa palabra yo la comparto en el día de hoy y ella no ha pasado de moda, permanece igual, todavía sigue hablándole hoy al corazón del hombre para revelarle a Dios. Usted y yo, si Cristo no viene, no vamos a morir. Y esta palabra que yo estoy hablando en el día de hoy se seguirá predicando y ella tendrá la misma eficacia. Nosotros pasaremos, pero ella permanecerá igual. Ella seguirá transformando vida y llevando a cabo la obra divina. Sus profecías todavía son dignas de ser aprendidas y seguimos en la posibilidad de reclamar sus promesas. La única forma en que alguien puede nacer de nuevo para llevar una vida de santidad es cuando el Espíritu Santo aplica la verdad de Dios a la vida de ese ser humano. Pedro le recuerda a los creyentes que todo en esta vida, bienes, logros, personas, finalmente se marchitará y desaparecerá. Solo son permanentes la voluntad de Dios, su palabra y su obra. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas, debemos evitar la codicia de lo temporal y hemos de concentrar nuestro tiempo, dinero y energía en lo permanente, la palabra de Dios y nuestra vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible llevar una vida de santidad? Quiero hablarle de esto para poder terminar en el día de hoy. ¿Cómo es posible llevar una vida de santidad? Muchos han tratado y tratan de lograrlo, de limpiar su vida con sus propios esfuerzos. Algunos son como el alcohólico que prometió que asistiría a la iglesia con su familia cuando dejara de tomar. De esa forma, lo más probable es que nunca haya ido a la iglesia. En cambio, el creyente lleno del Espíritu Santo cuenta con una fuente inagotable de poder para llevar una vida de verdadera santidad. El Espíritu usa la palabra de Dios para guiarnos, para guiar al cristiano en todos los aspectos de su vida y lo ayuda a poner en práctica todo aquello que aprende de Dios. ¿Cuál es el resultado de que seamos purificados por la obediencia a la verdad a través del Espíritu? ¿Cuál es el resultado de que seamos purificados por la obediencia a la verdad a través del Espíritu Santo? El resultado es que nos liberamos de aquellas actitudes y hábitos
que separan y distancian a los seres humanos entre sí. Surge un genuino amor y también una entrega total al Señor. De la vida santificada, en esta forma surge el amor del Calvario, que se transmite de corazón a corazón entre los creyentes y se expresa en actos bondadosos y puros. El mismo Dios que es santo también es amor. La santidad y el amor siempre van de la mano. Si tú quieres amar como Dios ama, tienes que ser santo como Dios es santo, porque la santidad y el amor siempre van de la mano. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú me has permitido en este día entregar con todo mi corazón el consejo de tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra haga la obra para la cual tú la enviaste. Señor, que tu poder sea perfeccionado en mis debilidades, que lo que yo no pude transmitir, que tú querías que fuera transmitido, tu Espíritu Santo trascendente lo pueda hacer, porque necesitamos permanecer en la verdad que hemos creído, Señor, para no ser movido, como dice tu palabra en Efesios, para que podamos permanecer firmes. Estamos viviendo en días peligrosos y son muchos los ataques que vienen contra nosotros. Satanás cambia las estrategias y cuando no nos puede llevar a esa vida sin sentido, entonces tratará de meternos doctrina falsa con los espíritus de mentira que se están manifestando en estos días. Pero guárdanos, Señor, de ello. Guárdanos en la pureza de tu evangelio para que la gracia tuya, Señor, sea desbordante en cada uno de nosotros. Señor, queremos ser santos porque tú eres santo. Tú nos escogiste en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo para estar delante de ti santos y sin mancha para la alabanza de la gloria de tu gracia. Porque es la santidad la que nos da una conciencia inocente y es la conciencia inocente la que nos da un estado de felicidad profundo y Cristo entonces llena nuestro corazón porque Él es todo en todo, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra satisfacción, el deseado de nuestro corazón se convierte en Jesús en el autor y el consumador de nuestra fe. Se convierte Cristo en la razón de nuestro vivir y en el motivo de nuestra existencia. Que sea Jesús todo en todo nuestro ser, para que tú seas grandemente glorificado en cada una de nuestras vidas. Señor, muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber estado conmigo. Como dijo el apóstol Pablo, sopórtenme un poco. Yo tengo que compartir lo que el Señor me ha dado a compartir. Esa es la razón por la cual yo me he dedicado todo este tiempo desde el mes de marzo a compartir con mi familia. Quisiera que lo que Dios me ha entregado a mí, ustedes lo puedan recibir. Yo he avanzado en años. Si Cristo no viene, yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando seguirán viviendo después que yo haya desaparecido. Lo importante es que pueda dejar un legado y dejar ese conocimiento del Dios que me rescató
y que sigue trabajando cada día en mí, revelándome a su Hijo Jesucristo para que le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. Algunos, más que otros, están recibiendo transferencia, impartición de lo que el Señor durante todos estos años, durante estos 65 años, el Señor ha depositado en mi espíritu. Que el Señor les continúe bendiciendo y que nos dé a cada uno de nosotros la oportunidad de que juntos podamos estar el domingo a las 5 de la tarde cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Nos preparamos porque cuando se termine esta pausa, lo que viene de parte de Dios es algo impresionante. Viene un tiempo de aceleramiento que hay que estar preparado con la palabra y con el Espíritu Santo para poder ser los instrumentos útiles y santificados que Dios quiere usar. Que el Señor lo prospere en cada una de las áreas de su vida. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones y saludos.